Recordar si el caballo estaba dentro de la serie o si la serie se llamaba Furia. Es lo mismo que pasó ayer en La Rosada con Gerardo Wertheim. Sin caballos, pero con mucha furia. La Casa Rosada, efectivamente, con Gerardo Wertheim, el canciller que renunció, pero que en su cuenta de X todavía tiene el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. A ver, vamos a explicar un poquito por qué la furia en La Rosada. Porque era un secreto a voces, era algo hablado, que Gerardo Wertheim era uno de los hombres que se iba a alejar del gabinete, junto con Cuño Libarona, que se acaba de blanquear, con quienes han sido electos para otros cargos, como Bullrich, Adorni o Petri, más algún que otro cambio que puede tener diseñado el presidente Javier Milei, con las dudas si sigue o no sigue Guillermo Franco, etcétera, etcétera. Era algo que estaba dado. Ahora, de la reunión en Olivos el viernes pasado con Karina Milei y Javier Milei, donde dijo que se iba a ir, que iba a renunciar el lunes 27, a la presentación formal de la renuncia, la jornada de ayer, hay un trecho bastante largo. Quiso hacer una jugada que en el gobierno, por lo menos con la gente que pude hablar, no entendían demasiado respecto de por qué esta anticipación, esto de decirle a Javier Milei, mira, me voy. No se fue en los mejores términos, se va dando un portazo, lógicamente con una situación de muchísima tensión interna con Santiago Caputo, a quien Javier Milei le reserva un lugar importante, ha dicho, en el Gabinete Nacional, que todavía no se sabe cuál va a ser. Un Wertheim que empezó a ser muy, pero muy cuestionado respecto de algunos temas. Uno de ellos, el tema del acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Otra, la foto que no hubo en Mar-a-Lago de Donald Trump con Javier Milei. Eso fue realmente muy, pero muy grave, hizo mucho ruido. Fue Milei a Mar-a-Lago porque iba a tener la foto con Trump, no se encontraron, estaba demorado el vuelo. Habló con alguien del FBI, Wertheim, y le dijo a la comitiva y al propio Milei, vamos, vamos, porque el presidente no llega. Y a los 20 minutos de haber partido la comitiva de Milei de Mar-a-Lago, llegaba justamente a esa residencia el presidente Donald Trump. Bueno, a partir de ahí empezó a recibir críticas, la interna que tenía en la Cancillería con gente de Santiago Caputo, su segundo, Nahuel Sotelo, es un hombre de Santiago Caputo. Un rol bastante polémico, en algunos casos algunos dicen ausente, en esto que tiene que ver con el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca y también con Scott Bessent. ¿Por qué? Porque le atribuyen esos logros al embajador argentino en Washington, Alex Ostenford, y a partir de ahí un desgaste de la figura de Wertheim que nunca terminó de fraguar en el gobierno nacional, porque por un lado las peleas con Caputo, por otro lado las desconfianzas de Karina, un hombre que se manejó prácticamente en absoluta soledad y que tenía, como lo habíamos dicho a principio de semana, el boleto picado. Se fue dando un portazo y encima de dar un portazo con algunos gestos que a este gobierno le disgustan, o por lo menos dice o pretende hacer saber que le disgustan. Todo aquello que tiene que ver con las costumbres de las castas, algunas prebendas y privilegios. Bueno, antes de irse, unas horitas antes de presentar formalmente la renuncia en el gobierno, lo que hizo Gerardo Wertheim fue firmar el traslado de 83 diplomáticos. Y no son, legaciones o consulados menores. Destinos que tienen que ver con los Estados Unidos, básicamente con Nueva York, que tienen que ver con Naciones Unidas, que tienen que ver con la OEA, que tienen que ver con Israel, que tienen que ver con Alemania, con Shanghái. Un traslado del embajador de Ucrania a Costa Rica. Bueno, ese tipo de situaciones que parecieron ser, bueno, vamos a darle la mano a algún amigo antes de irnos. Se le atribuyen en algún despacho puntualmente de la Casa Rosada a Gerardo Wertheim alguna relación, algunas relaciones, ¿no? O algunas terminales vinculadas con el peronismo, los aportes que hizo justamente Wertheim a la campaña que terminó con Alberto Fernández como presidente, aunque hay, a decir verdad, Wertheim también aportó y bastante para la campaña de Javier Milei. Se va no en buenos términos, de cualquier manera no va a haber ruptura definitiva. A Javier Milei, por lo que me comentaban, no le interesa tener un abrupto final en la relación con Wertheim, teniendo en cuenta que es un hombre de negocios, es un empresario argentino que tiene contactos y buen predicamento en algunos sectores de la comunidad empresaria de los Estados Unidos, pero lo cierto es que no se imaginaban este portazo a pocas horas de las elecciones, sobre todo cuando se sabía que el lunes, posterior a los resultados, lo había dicho el propio Milei, con las notas que tuvo en 24 horas, le dio dos entrevistas, lo habíamos comentado el lunes, a Luis Majul,
y a partir de ahí fue Luis Majul el que dijo que se iba a Wertheim. Tal vez lo sabía por propia boca de Javier Milei, que había recibido el comentario de Wertheim el día viernes. No pudo esperar, y el no poder esperar pareciera que le hizo daño a Javier Milei, que es un hombre que dice no le gusta demasiado el ejercicio de la política, del poder. Bueno, ha tenido desorganizaciones que uno dice, bueno, pero si Milei es el jefe, ¿cómo le hacen esto? ¿Cómo le discuten en el momento en el cual deben irse? Habla de sus soldados. Los soldados no le responden. Pensaba hacer los anuncios el día lunes, se lo están haciendo ya en cuentagotas. Bueno, cosas que en la política tienen algún tipo de significados, y por eso la furia de algunos despachos o de algunos funcionarios del gobierno para con el ex canciller, que habrá que ver por quién va a ser reemplazado. Esto se va a conocer, insisto, me parece que el día lunes, a menos que en el medio de los resultados electorales se le ocurra a Javier Milei dar el nombre de quienes van a interpretar el nuevo gabinete, cosa que no creo, porque desde el punto de vista comunicacional sería realmente innecesario o sería contraproducente. Se habla de Nahuel Sotelo, que es su segundo, se habló de Federico Pinedo, se habla de Fulvio Pompeo, que es un hombre de Mauricio Macri, que tiene cargo hoy justamente vinculado a las relaciones internacionales en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver, pero lo concreto es que se va un segundo canciller. Recordemos que la primera había sido Diana Mondino, no terminó en buenas relaciones, fue echada de mala manera por Javier Milei cuando votó contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Recordemos aquella situación. Así que el que vendrá será el tercer canciller de Javier Milei en menos de 2 años de gestión. Gracias, Darío. A ver, que te digo 24 minutos para las 12. Espera, ya está.